Ahora sí, Ahora sí, claro. ¿Qué hace, bro? ampliamos la mesa. ¿Me puedes explicar por qué no hay gasoil? Bueno, hay varios motivos ¿El por el cual principal cuál hoy... es? Pero primero, empecemos por un dato, digamos, ¿no? Que es interesante analizar. Después vienen las hipótesis. ¿El dato cuál es? Que en general el gasoil es la base, digamos, del funcionamiento de la economía. Entonces, porque el 95% del transporte, es decir, se mueve a partir de combustibles. Entonces, Sí, todo eso está claro. Es decir, y ciertos procesos productivos, por ejemplo, el campo, Sí, es decir, sí, está sí. sustentado en el consumo de gasoil, ¿no? Es decir, ¿Vos decís que hay más demanda que lo no, que hay? lo que digo que el dato interesante es, para analizar, es que si bien si uno toma desde el punto de vista económico el crecimiento del PBI, digamos, el primer cuatrimestre del año pasado con el cuatrimestre de este año, hubo un crecimiento de alrededor de un 10%. Pero el consumo de gasoil o la venta de gasoil aumentó casi el 20%, Ah, el 19%. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Digamos? ¿Por qué, si en general uno mira las curvas de crecimiento del PBI y las curvas del crecimiento del consumo de combustibles, fundamentalmente el gasoil, son curvas paralelas, ¿por qué se da esta divergencia? Y acá ahí es donde uno puede plantear algunas hipótesis, ¿no? Una, que los mercados energéticos a nivel mundial están convulsionados. Estamos viviendo una situación de crisis energética global, producida, digamos, fundamentalmente por la invasión de Rusia a Ucrania, porque Rusia es el gran proveedor energético Sí. de Europa. Bien. Entonces esto ha convulsionado los mercados, porque las sanciones que ha puesto Europa sobre Rusia ha sacado del mercado algunos millones de barriles diarios de petróleo y también de gasoil. Claro. Entonces, Europa, ese gasoil que no puede comprar la Rusia, sale al mercado global a comprarlo. Y en general, en el flujo de combustibles, digamos, como cualquier flujo, uno tiene, digamos, uno tiene stock y tiene flujo, digamos, pero el flujo de combustibles es un flujo, digamos, que no tiene demasiado stock de reserva. Es difícil porque por cuestiones logísticas uno no puede tener demasiado stock de reserva. Entonces, ante una situación crítica, esta tensión empieza a desequilibrar el comercio mundial y nosotros, si bien Argentina es importadora de gasoil, generalmente el consumo anual de gasoil es alrededor de 16 millones de metros cúbicos, serían 16.000 millones de litros, y producimos 11 millones y medio, si importamos 4 millones y medio de metros cúbicos anuales. Y en estos últimos meses se aumentó un poco la importación, que a veces cuesta incluso por conseguirla. Pero ¿qué ha ocurrido? Ante una situación, lo que está ocurriendo es una situación también lo podemos hablar de la profecía autocumplida. Ante el temor de que falte gasoil, empieza los productores, los que necesitan el gasoil como insumo indispensable, empiezan a copiar gasoil. Porque el gasoil en algún lado está. Y está Claro. Entonces, Bueno, se hablaba mucho de de las provincias Bueno, que por están, eso, sí, en la zona de exactamente. fronteras y los camiones que Y vienen bueno, a cargar para a vender esto en se otros le países. suma un tema de divergencias de precios, que Sí. es típico en las provincias fronterizas con Brasil, Paraguay, y Bolivia, Uruguay, donde cuando se da con otros productos, pero también se da con con el combustible. Acá también se dio una diferencia con los precios de gasoil en Argentina, que están hoy más baratos que Sí. los países fronterizos. Por eso uno ve que en las provincias fronterizas hay un aumento del 30 o 40% respecto al consumo habitual, ¿no? Ahora, desde que se anunció el faltante de gasoil, más o menos en 20 provincias hasta hoy, se han anunciado diversas medidas para abastecer de gasoil a la Argentina. Intervino YPF en el mercado, aumento del corte biodiesel, había hablado Juan Mansur en su momento diciendo la importación va a estar asegurada. Sin embargo, los transportistas mantienen las mismas demandas. ¿Alcanzan estas medidas? ¿Qué más Bueno, hay que hacer? Lo que pasa es que hay medidas que uno anuncia y no son inmediatas. Por ejemplo, Claro. aumentamos el corte de biocombustibles. Dijimos, bueno, pasamos del 5 al 12,5 que se autorizó. Pero hay que ver si tenemos
digamos, no lo tenemos de un día para otro. O digamos. sea, ¿eso todavía no ocurrió? Está ocurriendo, pero no es que Claro. uno lo anuncie un día, porque en el tema de energía, uno no es como una cuestión, nos movemos en el mundo financiero, donde uno tienes un banco central que dice, bueno, ante una corrida bancaria hay que sostener y, bueno, aportás el flujo de dinero necesario como para sostener y evitar que un banco caiga. Acá la energía cumple, digamos, no se crea, solo se transforma y cumple leyes de la termodinámica que hace que no es fácil, digamos, recuperar si hay una demanda extraordinaria. Sí. No es fácil que la oferta pueda seguir rápidamente, digamos, tratando de abastecer esa demanda extraordinaria. Me gustaría hacerle dos repreguntas con respecto a todo lo que hemos escuchado, que es muy interesante, Víctor. Le agradecemos mucho que esté aquí. Usted dice Argentina produce de lo que consumimos de gasoil un gran porcentaje, porque habló de 15.000 millones de litros. 11.000 16 meses, sí, producimos los producimos el 70%. nosotros en Argentina. Sí. ¿No podemos producir más? Hay, bueno, no, sin entrar en grandes cuestiones técnicas, porque nosotros, por ejemplo, en petróleo más o menos nos autoabastecemos. Lo que ocurre es que uno de un barril de petróleo, uno saca distintos derivados, ¿no? Que van desde las naftas, Sí. gasoil, combustible para avión, fuel oil, digamos, y otras que se utiliza para la industria petroquímica. Otros derivados. Pero uno de un barril de petróleo no saca todo lo que quiere, porque depende de las características del crudo, de ciertas situaciones y de cómo están también las refinerías adaptadas a eso. Entonces nosotros, Argentina, por ejemplo, importa gasoil, pero exporta nafta habitualmente. Porque Bien, por se cómo entiende. está armado el sistema, es decir, tiene ciertas rigideces el sistema energético, ¿no? Entonces hay Cuando países... hablan del corte, ¿de qué están hablando? Del corte de gasoil, ¿qué hablan? No, acá hay el corte es hay una ley que obliga a que en el gasoil y también en las naftas se haga corte con los llamados biocombustibles, Sí. ¿no? Entonces lo que se habla del corte es el porcentaje. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Depende con quién hable. Si uno habla con la gente del campo, le dice Está que bien, bien y que hay que claro. hacer más. Bien. Si uno- El dueño de la petrolera te va a decir que no. Claro. Que no. Y si uno habla con un usuario, el usuario en general por ahí no entiende bien por qué Claro. tiene que hacer el corte. Lo, ¿no? lo que Entonces, sí encarece también, ¿no? en Porque general también... el corte encarece porque aparte Claro. la capacidad energética que tiene el biodiesel Claro. o el bioetanol Tiene no es la menos. misma que la que tiene la nafta, entonces uno no se da cuenta, carga la misma cantidad de litros, pero no carga la misma cantidad de energía. Claro. Claro. Ahora, Víctor, Interesante. en la diaria, ¿cómo podemos llegar a ver esta problemática? Es decir, ¿estamos en riesgo de desabastecimiento de productos esenciales que se transportan en un punto de no retorno o todavía la producción no se para? No, todavía estamos en una situación crítica, pero no es una situación, y se va a ir solucionando. De a poco yo creo que van a empezar a llegar Porque siempre que aparece el riesgo de desabastecimiento, aparece quien remarca los precios por las dudas, quien se estoquea también por las dudas. Bueno, eso, el estoqueo por las dudas, lo que planteaste es una de las cosas que está Eso es ocurriendo. una de Ante las el cosas. miedo, Claro. porque ese es el problema por eso puse la cuestión internacional, porque a nivel mundial está pasando eso. Claro, Si te la uno guarda. mira China, por ejemplo, que los cuadros del último mes que nosotros analizamos, China, por sus características, ahora con el tema del COVID, Sí. hay bastante confinamiento, con lo cual Sí. está disminuyendo la producción de combustible, sin embargo aumentó la importación de petróleo. Ahí ¿Por qué? está, Porque está ahí estoqueando está. petróleo Bien. Ahí para Víctor, posibles crisis. tenemos muy poco tiempo, ya sé que estamos excedidos, pero me queda fuera el gasoducto. Y Sí. una pregunta muy breve, ¿no? Está en marcha el gasoducto. ¿Qué tan importante es esa obra para Argentina? Para Argentina es una obra fundamental, digamos, ¿no? Sí, para todos los argentinos, para nuestra economía, porque yo te decía antes que nos autoabastecemos en petróleo, pero todavía en invierno necesitamos importar gas. Y eso nos cuesta muchos dólares, importar gas todos los años. Entonces, por suerte tenemos Vaca Muerta, que tenemos el recurso y nosotros tenemos que lograr que ese recurso que estamos Claro. produciendo y que nos va a permitir no solo el autoabastecimiento, sino también exportar Bien. gas
¿no? Con lo cual, en vez de gastar dólares, vamos a recibir dólares. Es por ahí. Eso necesitamos que esté el gasoducto en funcionamiento. Por eso, esta obra que decidió el gobierno de lanzar el gasoducto, a invertir en el gasoducto, es fundamental para nosotros y está en marcha. Está en marcha y se va a terminar para el invierno que viene, con Ahí lo va. cual vamos a disminuir las importaciones. Gracias. Bueno, nos ayuda hasta a pensar en voz alta. Muchas gracias. Gracias profe. a ustedes. Vamos a